Hola, muy buenas a todo el mundo. Mi nombre es Jana o 72 Delirios y esta semana os traigo un vídeo un poco diferente a lo que suelo traer. Esta semana no va a haber delirio semanal porque traigo un vídeo sobre sellos. ¿De qué va a tratar? Sobre hacer una ilustración con sellos. Llevo unos días bastante a tope haciendo sellos y incorporándolos a mis dibujos y la semana pasada se me vino a la cabeza la pregunta de ¿y no puedo hacer una ilustración solamente usando sellos? Así que ese es el objetivo de este vídeo, en el cual vamos a pasar todo el proceso hasta poder conseguir o intentar conseguir hacer una ilustración con este método, que los sellos los voy a hacer todos caseros de goma eva, ya lo veréis. Vamos con el proceso, empezando con la lluvia de ideas sobre cómo quería que fuese la ilustración, ya que tenía que tener varias cosas en cuenta. Los dibujos que tuviera que hacer, después los tendría que poner en sello, o sea, que después los tendría que recortar y que tuvieran un grosor suficiente para poder después estamparlo, ¿no?, en el papel. Así que, como vais a estar viendo, voy a estar usando todo el rato un rotulador con la punta un poco gruesa, ya que así me obliga a hacer los trazos directamente gordos y sin pararme a hacer mucho detalle, porque después eso lo voy a tener que recortar. Y, hombre, a la hora de recortar es mejor una silueta más sencilla que no ponerte ahí a recortar mil cosas, ¿no? Como vais a estar viendo, en una libreta estoy haciendo los bocetos de más o menos la idea que tenía de hacer las ilustraciones. Para esta ilustración tenía pensado hacer al gato, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. También ahora, como estamos en verano, se me ocurrió la primera idea como que estuviera en la playa, pero no la supe ejecutar muy bien. Se me estaba haciendo bastante bola, así que también, como con esa idea de el gato ahí tumbado, relajado, pues dije, ¿sabes qué? Pues lo vamos a hacer en un césped, que al final es más sencillo que no yo ahora ponerme a hacer un mar y hacer arena y pelotas de playa, porque se me hace bola a mí eso, yo eso no sé cómo hacerlo. Así que decidí el césped con las florecitas y esas cosas tan bonitas, que estuve planteando un par de ideas. Las dos me gustan mucho, pero creo que la primera no se acaba de distinguir muy bien qué estaba pasando allí. Sí que se ve un gato tumbado, pero no me acababa de convencer. No me parecía que fuese muy un césped. Así que elegí hacerlo como tumbadito, pero en vez de toda la espalda reclinada hacia el suelo, como solamente como un poco a lo musa, ¿no? A lo gato seductor. Así que ya con esta idea hice un primer boceto en pequeñito para a ver qué tal, cómo podía desarrollar el dibujo. Y ya finalmente, con un color un poco más clarito, hice la silueta y con el verde fui marcando el dibujo final, simplemente para aclararme un poco yo cómo quería enfocar el dibujo antes de hacer el dibujo final, que para el dibujo final lo que hice fue directamente hacerlo en la medida que yo quería que quedara esta ilustración, para a la hora de hacer el dibujo encima de la goma eva para poder hacer los sellos ya tener las referencias de la medida exacta que quería. Al final hice un A6, que son 14,8 centímetros por 10,5. Es un A4 doblado dos veces. Ahí te queda un A6. Entonces, con un lápiz hice el resultado final del dibujo, como quería que quedara al final, y con diferentes rotuladores fui un poco organizando los colores para ver más o menos cómo quedaría en el resultado final. Una vez ya tenía claro toda la idea sobre el dibujo, organización de los colores, las medidas, cuando una vez ya tenía todo esto claro, me pasé directamente a pasarlo a la goma eva, que es con lo que voy a hacer los sellos. Para esto usé el mismo rotulador que estaba haciendo los dibujos para que fuera un trazo grueso y a la hora de recortarlo me fuera más fácil. Más o menos con la hoja del dibujo final me fui guiando para saber cómo tenían que ser las medidas y poder ponerlas en la goma eva, con el papel de referencia justo al lado de donde iba a pintar para poder hacer el dibujo lo más parecido posible.
A la hora de hacer los sellos es bastante guay el hecho de que, por ejemplo, para el sol hay 6 palitos diferentes, pero simplemente con hacer un sello de los 6 palitos ya es suficiente, porque con el mismo sello puedes hacer los 6 palitos diferentes. Yo en este caso decidí hacer 2 palitos diferentes, uno más largo y uno más finito, para tener variedad de tamaños y poder hacer los rayos del sol, uno más grande, uno más pequeño, uno más grande, uno más pequeño, y que quedara un poquito más divertido. Pero esa es una ventaja que tienen los sellos y que mola mucho. Por ejemplo, igual con las nubes, tú solamente con que hagas un sello de una nube ya tienes para hacer 3 nubes en la misma ilustración, y aparte puedes hacer muchas ilustraciones y cambiando colores y cambiando todas esas cosas. Para el tema de recortar los sellos, yo recomiendo ya a la hora de dibujar los sellos en la goma eva pensar que después hay que recortarlos, porque hay veces que se olvida y es importante, por el hecho de que a la hora de recortar es más sencillo las formas como más angulosas sean, más rectas y más cuadriculadas, y no tan redonditas o no tan pequeñas con mucho detalle, cosas por dentro. Entonces eso ya está bien pensarlo de antemano. Por ejemplo, para el césped es algo muy recto, que al final con un par de tijerazos, haciendo uno para la derecha, uno para la izquierda, uno recto, otro para la derecha, ya tienes casi todo el césped cortado. Pero por ejemplo para las nubes, sobre todo la grande, que son figuras redonditas y encima por dentro se lo quise cortar, quise que fuera hueca la forma. Claro, esa es una forma bastante más complicada que, a ver, al final se saca, pero sí que ahí hay que tener más cuidado, y si no eres muy manitas a lo mejor te puede costar. También puede ayudar a hacerlo con unas tijeras un poco más pequeñas. Yo las que estoy usando en el vídeo son grandes, pero también se pueden usar una de estas tijeras para cortar las uñas, que son más pequeñitas y puede dar más precisión a la hora de cortar. Si no tienes mucha confianza a la hora de hacerlo, pues te pueden ir muy bien. También algo muy importante a la hora de hacer sellos es que después van a quedar invertidos. Entonces, si por ejemplo el dibujo que hemos hecho queremos que el resultado final sea como el dibujo que hemos hecho con la misma orientación, pues los sellos los vamos a tener que enganchar al revés. Por ejemplo, el gato que yo estoy haciendo tiene las piernas en la parte izquierda. Yo después, a la hora de enganchar el sello, voy a tener que girar la goma eva y enganchar el sello en el cartón para que queden las piernas mirando hacia la parte derecha, para que después yo, cuando eso lo estampe en la hoja, queden las piernas mirando hacia la parte izquierda. ¿Es al final un efecto espejo? No lo sé, pero sí que quedan invertidos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Esto se puede solucionar de varias maneras, como acabo de explicar, que es simplemente girando la goma eva a la hora de hacer el sello, o no girar la goma eva, tener en cuenta que va a quedar invertido, y simplemente el resultado final será totalmente efecto espejo comparado con lo que nosotros habíamos planteado en un principio con el dibujo inicial de muestra. A la hora de cortar, por ejemplo, formas redondas, yo recomiendo no intentar hacerlo como tan redondo, sino ir como cortando pequeños ángulos rectos que vayan formando la curva de lo que tengamos que hacer. Eso va a facilitar bastante cortar las formas y que queden lo mejor posible, y que tampoco nos tiremos medio siglo para hacer cada sello, ya que al tener que hacer una ilustración de sellos no solamente hay que hacer uno, hay que hacer bastantes. Entonces, bueno, eso al final ahorra trabajo. También para los sellos que tienen hueco el centro, que tienen un espacio en blanco, por decirlo de una manera, recomiendo hacer un pequeño corte para poder meter la tijera y ya ir cortando poquito a poco la forma de dentro. Ese corte, como más pegado al borde lo hagamos, más sencillo se va a hacer poder cortar la figura del interior que queremos que no esté. Esta parte de ir recortando todos los sellos, bueno, en sí la goma eva es un poco tediosa, hay que tener paciencia para que quede lo mejor posible. O sea, que es momento de ponerse una serie o un poquito de música, ir cortando con paciencia, que todo quede bien bonito, que como más invirtamos en este proceso, mejor van a quedar los sellos. Para figuras un poco más complicadas, como puede ser el gato, también una solución que os puedo dar es partir el sello en unos cuantos trozos. En este caso no lo hice porque no lo vi necesario, pero en otros sellos anteriores que he hecho sí que le he cortado, por ejemplo, los brazos, y los brazos los he hecho separados del cuerpo. Así, por una banda cortas los brazos y por otra banda cortas la cabeza.
y a la hora de montar el sello pues ya lo pegas todo juntito y ahí como si no hubiera pasado nada, pero sí que es verdad que a la hora de cortar se hace todo mucho más fácil. Para los detallitos pequeños, como pueden ser los ojos y la boca, yo primero de todo recomiendo que como menos detalles de estos hayan, mucho mejor. Pero si vais a hacerlos, yo recomiendo cortarlos grandes, que tú los veas y digas, uff, esto es demasiado. Ahí es que lo estás haciendo bien, porque después tú a la hora de estampar eso va a quedar un poquito más pequeño y vas a agradecer haberlo hecho un poquito más grande, porque así se va a notar lo que tú estás queriendo comunicar. Porque si lo hacemos exactamente como queremos que después quede en la hoja final, en sí va a ser demasiado pequeño y después ni se va a ver. Lo digo por experiencia, porque ya me ha pasado con otros sellos, que a la hora de cortarlo lo corto como quiero que quede, así de finito, como quiero que quede en el resultado final, y no, eso es un gran engaño. Mejor si os lo pasáis, porque encima de estos son sellos, así que definito nada, esto no va a quedar pulcro, esto va a quedar tosco, con mucha personalidad, eso sí, pero poco detalle va a haber. Entonces las cosas pequeñitas, como por ejemplo la cruz esta del ombligo o los ojos y eso, como más grande lo hagáis, a ver, sin exagerar, ¿no? Pero sí que es mejor pasaros un poco, que vosotros lo veáis y digáis, uff, hostia, esto está un poco demasiado, ¿eh? Ahí está genial, como ya he dicho, porque así después va a quedar mucho mejor y mucho más entendible a la vista. Después ya de haber cortado toda la goma eva, toca montar ya los sellos. ¿Y con qué lo vamos a montar? Con cartón. La base del sello va a ser con cartón bastante grueso, que sea resistente. Y aparte también necesitaremos un cartón más finito para poder hacer el agarre del sello y que se nos haga mucho más fácil poder mojar el sello en la tinta y después poder estamparlo en el papel. Yo, al estar haciendo tantos sellos a la vez, directamente lo que hice fue como acomodarlos en el cartón, marcar por dónde tenía que cortar y así después poder quitarlos y poder cortar yo el cartón tranquilita. Si no, también alguna vez lo que he hecho ha sido enganchar directamente el sello al cartón y después recortarlo. Son diferentes maneras, todas van bien, al final son los mismos pasos pero en diferente orden. Para cortar el cartón, en el vídeo vais a estar viendo que estoy usando cúter. Yo os recomiendo que si podéis uséis tijera. Yo al final acabé usando tijera porque yo pensaba que no se podía usar tijera y lo probé y no es tan difícil. Se puede usar con tijera y queda bastante mejor, porque con el cúter queda el cartón un poco levantado, que eso después hay que retocarlo. Pero sobre todo es que da un miedo cortar ese cartón con el cúter. Mira, no sé si es porque yo soy una bruta y que no tengo cuidado, pero yo estaba con miedo, peligrando mi vida, a ver que no me rajara del estómago mientras hacía fuerza. Así que iba con cuidado, puse una libreta, porque no tengo para cortar. Las tablas estas para cortar con cúter y tal, yo no tengo. Entonces le puse una libreta de corcho, creo que se llama así, debajo, para poder pasar con el cúter y que no se me fuera el cúter. A mí me daba miedo, con toda la fuerza que estaba poniendo yo en el cartón para poder cortarlo, si se me iba el cúter, hombre, me podía hacer un buen susto, y no un susto. Hay que tener cuidado. Así que hacedlo con tijeras, no os compliquéis la vida. Y es eso, que es que encima queda más bonito y es mucho más sencillo. Y estás tú tranquilo ahí cortando tu cartón con tus tijeras tranquilito. Así que tijeras, ¿vale? Aunque yo en el vídeo esté usando cúter, son esas tomas. Porque después dejé de grabar porque fue como, madre mía, si encima tengo que estar cortando con el cúter y grabando, no, yo no puedo, no. Entonces después ya usé la tijera para probar, porque no. El cúter para otras cosas, para esto no. Así que nada, después de cortar el cartón con tijeras, simplemente queda pegar los sellos. Yo esta vez opté por pegar los sellos invertidos, ya que nunca lo había probado. Todos los sellos que había hecho anteriormente, simplemente había asumido que iban a quedar del revés cuando los fuera a estampar y ya está. Pero esta vez quería que quedase como lo había hecho en el dibujo. Entonces invertí los sellos a la hora de pegarlos y ya está. Y es que ha ido fantástico, ¿eh? Las dos maneras funcionan muy bien. Para pegarlos yo usé pegamento de cola blanca, un poquito, no hace falta pasarse mucho con el pegamento. En el medio, que queden bien centrados, no tienen, esto es una de las partes más sencillas.
Una vez secos los sellos, a mí me gusta ponerles un agarre al detrás, porque si no, tener que coger el cartón y con la tinta te acabas manchando todos los dedos, es un poco guarrada. Entonces mejor hacer unos agarres que son muy sencillitos de hacer con cartón reciclado. Yo usé un cartón de una mantequilla que ya me había acabado. Simplemente cogí este cartón, lo corté en cuadraditos pequeños, los fui enganchando, que quedara una torrecita, por decirlo de alguna manera, como un bloque de pequeños cuadrados de cartón. A la hora de engancharlos, de verdad, con súper poco pegamento, porque si no acabas haciendo también una guarrada que flipas con el pegamento, las manos llenas de pegamento, el pegamento por todos lados, no hace falta una gotita, de verdad, engancha. Entonces, después, un cartón más grande, un cuadradito más grande del tamaño del sello, enganchas la torrecita de cartón encima de ese cuadrado un poco más grande y el cuadrado con la torrecita con el sello, y te queda un agarre estupendo para poder coger el sello, mojarlo en la tinta y poder estamparlo tan felizmente sin ensuciarte todas las manos y que sea un poco complicado de manejar. Es muy sencillo y vale la pena invertir ese tiempo. Con los sellos ya secos pasamos directamente a la parte que todos estamos deseando, que es empezar a estampar. Para ello empecé a medir el tamaño A6 en unas cartulinas para después poder recortarlas y empezar a hacer las pruebas de color. Tuve que hacer varias pruebas de color hasta llegar al resultado que quería, porque al principio ninguno me convencía. Y al final esto también es algo muy bonito, que es ver el proceso de principio hasta el final hasta llegar a la idea que tenías en mente, porque ya veréis que las 3 primeras pruebas no son de mi agrado, pero gracias a ellas pude llegar al resultado que quería desde un principio. La primera prueba de color la hice directamente en el papel donde había hecho la guía de colores con los rotuladores, porque sabía que la primera no me iba a gustar y que era simplemente para aprender. Entonces la hice allí, que es un folio, no es cartulina, y me fue muy bien porque el sello del gato, allí me di cuenta de que tenía que presionar donde estaba ubicada la cara, tenía que en la tinta presionarle bien para que absorbiera mucha tinta y después a la hora de estamparlo volver a presionarle bien para que se quedaran marcados bien esos detalles, porque en este el primero no se ven. Usé la tinta de color lila para el personaje principal, que es el gato. Simplemente lo estampé y ya con los diferentes colores según las cosas, tipo el azul para las nubes, el verde para el césped, rosita para las flores, amarillo, naranja para el sol, pues simplemente fui poniéndole tinta a los diferentes sellos e ir estampándolos para que yo ver más o menos cómo iba a quedar el resultado. La verdad es que este me encantó y me motivó mucho para seguir probando diferentes maneras de cómo podía combinar los sellos y los colores. También en esta prueba podéis ver que hay unas flores, las de color rosita claro, que al principio quedan como verdes, no sale el color tal cual, y esto es porque tenía el sello sucio. Es importante limpiar los sellos, que no hace falta agua, no hace falta nada, con un papel de cocina se puede limpiar muy fácil para quitar la tinta excedente que queda, que aún está un poquito húmeda. Entonces ya pones la tinta nueva que quieres y no queda manchado, porque si no también puedes manchar la almohadilla de tinta de otros colores y no sé, a mí de momento no me ha afectado en nada, pero hombre, a la larga puedes acabar manchando el color, que al final es mejor tener las cosas limpias y bien organizadas. Entonces ya después de esta primera prueba de color en el folio ya pasé a las cartulinas, que como no podía ser de otra manera, la primera estampa quedó fatal. Entonces simplemente dejé que se secara y le di la vuelta a la hoja y usé la otra cara para otra prueba de color. También, para facilitar el hecho de estampar el sello justo donde quieres, es recomendable como dibujar el dibujo del sello en la otra parte, para que tú a la hora de estamparlo veas más o menos cómo va a quedar. Claro, esto no es exacto, pero sí que ya te da una idea de, por ejemplo, dónde está la cara. Entonces ya sabes dónde tienes que presionar con los dedos para que se marque bien esos detalles. Igual que, por ejemplo, con el césped le puse como unas flechas para saber en qué dirección iban cada uno. Para esta segunda prueba de color, bueno, que en sí sería la tercera, pero la segunda que quedó bien, como las tintas eran acrílicas, pude jugar haciendo un degradado con el gato con los colores de lila oscuro a lila clarito a rosa, y la verdad me encanta.
Pienso que es una manera muy divertida de jugar con los colores y darle un poquito más de gracia al dibujo. Igual que en el otro, estampé los demás sellos con los correspondientes colores, que por ejemplo para las nubes, pues eso, el azul, para el sol el amarillo, y para las flores ahí sí que se puede jugar un poquito más, pero yo con los colores que tengo pienso que los que mejor quedan en mi caso es el rosa, y el rosa un poquito más fuerte, ya está. En este caso también probé a ponerle naranja a las flores, pero no me acabó de convencer porque el sol ya tenía amarillo, entonces no me acababa de gustar. Pero bueno, estuvo bien probarlo porque así supe que no me gustaba. También aquí con un color verde más clarito hice aún más césped y me parece una idea fantástica como para darle profundidad, entre comillas, y ya que los sellos, es que lo que mola de ellos es que se pueden estampar todas las veces que quieras, pues con los mismos sellos de el fondo verde oscuro, pues los puse delante con el verde este clarito y me encanta cómo queda. Pero sí que es verdad que de todas estas pruebas de color como que me faltaba algo. Estaban muy bien, pero no me acababan de convencer, no tenían esa magia que yo buscaba. Entonces se me ocurrió ponerle de fondo color, tipo hacer una mancha de color y encima de esa mancha estamparle el sello del gato para que también el gato tuviera como más protagonismo, como que no fuera solamente blanco y las líneas de los sellos, sino que aparte también como que hubiera un poquito más de color, que tuviera un poco más de chispa el dibujo. La primera idea que se me vino a la mente al jugar con estas manchas de color fue directamente en la cartulina aplicar pintura acrílica de color verde y encima estamparle con una tinta negra el sello. También esta vez se me ocurrió ponerle como unos mofletes de color rojo, que la idea, a ver, puede estar bien la idea, pero sí que es verdad que a la hora de estampar el sello la tinta negra de los ojos se perdía mucho con ese rojo, porque la pintura acrílica me di cuenta de que es demasiado potente, como que hace poco visible el dibujo de la estampa. Pero sí que es verdad que ya se puede meter más detalle, como por ejemplo las líneas para las rayas del cuerpo, los mofletes, y después encima con la tinta. A ver, a mí en sí que me gusta el resultado no, pero ya ir como construyendo esa idea me mola mucho. Entonces simplemente ya puse el sol, los demás sellos, el césped, las flores, y como este no me acabó de convencer, pero yo sabía que ese era el camino, probé hacerlo en vez de con acrílicos, con acuarela, ya que con el acrílico es como demasiado potente. Entonces claro, con la acuarela puedo jugar mucho más con los valores y hacer un color mucho más clarito y que quede como más suave. Entonces pues eso hice, cogí un trozo de papel de acuarela, lo manché todo un cuadrado de verde y una vez seco le estampé el sello del gato. También en esta prueba quise jugar con un poco hacer un collage, por decirlo de una manera, como con enganchar papeles. Entonces por una banda hice al gato y por otra banda hice el fondo, que básicamente es lo mismo. Corté un A6 en papel de acuarela y le hice nada, le pinté de color azul la parte de arriba y de color verde la parte de abajo. Lo dejé secar y un truquito para cuando pintéis con acuarela y el papel os quede muy ondulado, le echáis un poquito de agua con spray por la parte de atrás y le ponéis peso y que se seque. Entonces el papel queda muy lisito, y para este caso que después le quería enganchar por encima más recortes, me iba bien que fuese plano y que no estuviera ondulado. Aparte, en otro trocito de papel de acuarela estampé tanto las flores como el sol y los rayos del sol. Para esta ocasión, con los rayos del sol, quise jugar también con un degradado, ya que me había gustado mucho de la segunda prueba de color con el gato que va de lila a rosa. Pero esta vez lo hice con los rayos del sol de amarillo a naranja y pienso que queda muy bonito, brutal. Entonces ya, con todo estampado, solamente queda empezar a recortar. Tanto el gato como el sol, las flores, yo le dejé un bordecito en blanco, ya que me interesaba que después en la imagen se viera ese bordecito blanco, de que se notase que estaba recortado y pegado. Para el gato también le corté el hueco que tiene en la pierna levantada para que se viera el fondo por detrás. Para las nubes y el césped sí que lo estampé directamente en el fondo, porque así habrían diferentes capas de profundidad. Por una parte el fondo con las nubes y el césped, por otra banda el gato y por otra banda el sol con los rayos y las flores.
Así que después de estampar el césped y las nubes, con pegamento de cola blanca enganché el gato, las flores y el sol. Y me parece súper cookie cómo ha quedado el sol con los rayos por fuera del papel. Este para mí es el mejor de todos. Claro, gracias a los demás he podido llegar a este resultado, pero aquí ya sí que empiezo a ver algo que es lo que yo quería hacer desde un principio, aunque no sabía cómo ejecutarlo. Al final he llegado a este resultado que estoy muy contenta. Sí que es verdad que, por ejemplo, al gato a lo mejor ahora mismo no lo pondría de color verde y lo pondría de otro color. Ahora viendo el resultado final, porque sí que es verdad que con el fondo, con el césped, como que demasiado verde. Pero bueno, está muy bien, estoy muy contenta y ya lo sé para la próxima, que por ejemplo pues de un color lila o de un color naranja, por ejemplo, o no sé, es que gatos como tantos colores haya y de degradados y de cosas así, es que hay tantas posibilidades y me encanta que vuele la imaginación con esto. Y estos son los resultados finales de las pruebas de color, de los sellos. Estoy súper contenta de este vídeo, de lo bien que me lo he pasado haciéndolo. Espero que a vosotros también os haya gustado mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos a la próxima. Muchos besitos, cuidaos.